Yo soy Mateo del Valle, y esto es Realidad Prohibida. Hoy vamos a descender a un lugar donde las palabras pierden su significado, donde el amor se deforma hasta convertirse en un monstruo, donde el tabú más antiguo de la humanidad se convierte en la rutina de cada día. Esta es la historia de un niño de Veracruz al que todos señalaban. Un niño al que todos llamaban el engendro. Pero nadie, absolutamente nadie, conocía el verdadero horror que se escondía detrás de su silencio. El horror de un secreto guardado entre una madre y un hijo. Si esta historia te toca el alma, si crees que la indiferencia es el peor de los crímenes, suscríbete, activa la campanita. Porque estas son las realidades que debemos enfrentar, aunque nos quemen por dentro. Laura Gómez legó a la comunidad de la soledad como legan todos los maestros jóvenes, con el corazón lleno de idealismo y los ojos llenos de esperanza. Pensaba que podía cambiar el mundo, o al menos un pequeño rincón de él. La soledad no era un pueblo. Era una herida abierta en la sierra de Veracruz, un puñado de casas de adobe aferradas a una montaña que parecía querer tragárselas. Aquí la pobreza no era una condición, era el aire que se respiraba. En su primer día de clases conoció a Daniel, un niño de 10 años, pero había algo inmediatamente perturbador en él. Daniel era extremadamente delgado. Su piel tenía una palidez enfermiza, casi traslúcida. Se podían ver las venas azules en sus sienes, en sus muñecas, como si su sangre corriera demasiado cerca de la superficie. Sus ojos eran lo más inquietante, enormes, desproporcionados para su rostro pequeño, de un color verde tan claro que parecían vacíos. Como si la vida se hubiera escurrido de ellos gota a gota, pero era su cabello lo que más llamaba la atención. Un rojo extraño, no el rojo natural y brillante de algunos niños, era un rojo opaco, casi anaranjado, como si hubiera sido teñido con óxido. Su rostro tenía características que no encajaban. La frente era demasiado prominente. Los ojos demasiado separados. La mandíbula ligeramente desalineada, como si las partes de su cara hubieran sido puestas por un artista borracho. Los otros niños no le hablaban. Lo evitaban como a la plaga. Si él se sentaba en un lado del patio, ellos se iban al otro. En los juegos nunca era elegido. Era invisible, peor que invisible. Era un paria. Laura sintió un nudo en el estómago. Esa crueldad infantil, pura, instintiva. Pero también había algo en Daniel que incluso a ella la perturbaba. Sus movimientos eran extraños, descoordinados. Cuando caminaba, arrastraba ligeramente el pie izquierdo. Sus manos temblaban sin razón aparente, y había un tic nervioso. Se tocaba constantemente el cuello, como si quisiera arrancarse algo invisible. Laura decidió que Daniel sería su proyecto, su misión. Intentó acercarse a él. Le hablaba con suavidad, le ofrecía dulces, le preguntaba por sus dibujos. Los dibujos de Daniel eran perturbadores, no como los de otros niños de su edad. No había casitas. No había soles sonrientes, solo figuras negras, trazos violentos que parecían rasgar el papel, y siempre había dos figuras, una grande y una pequeña, entrelazadas de una forma que resultaba inquietante. Daniel no respondía a sus intentos de acercamiento, solo la miraba con esos ojos vacíos. Como si estuviera a 1.000.000 de kilómetros de distancia, y cuando hablaba, lo cual era raro, su voz tenía un tono extraño, más grave de lo normal para un niño de su edad, como si hubiera madurado prematuramente. Una tarde, Laura lo siguió a casa. Quería hablar con sus padres, entender el origen de ese aislamiento, de esa tristeza tan profunda. Y de esas características físicas tan perturbadoras. Daniel caminaba sin prisa, con la cabeza gacha, como si cargara un peso invisible sobre sus pequeños hombros. Su cojera se hacía más evidente cuando estaba cansado. El pie izquierdo se arrastraba más. Dejaba una marca distintiva en el polvo del sendero. No tomó el camino principal. Se desvió por un sendero estrecho que se perdía en la maleza. Laura lo siguió a distancia. El sendero terminaba en una pequeña cabana, aislada del resto del pueblo, hecha de madera y lámina, con un pequeño huerto al frente. Era la casa más pobre de un pueblo ya de por sí pobre, pero estaba impecablemente limpia, casi de forma obsesiva. Como si alguien dedicara cada minuto a mantenerla perfecta. Una mujer salió a recibir a Daniel. Laura calculó que tendría unos 35 años.
Pero había algo extraño en ella, una juventud extraña, una fragilidad que no encajaba con la dureza del lugar. Era Elena, la madre de Daniel, y fue entonces cuando Laura notó algo que la estremeció. Elena y Daniel tenían exactamente el mismo cabello rojizo opaco, los mismos ojos verde pálido, la misma palidez enfermiza. Pero no era solo parecido familiar, era algo más profundo, más perturbador. Elena también tenía características faciales irregulares, la misma frente prominente, los mismos ojos demasiado separados, era como si fueran clones. O como si hubieran sido hechos del mismo molde defectuoso. Vio cómo Elena abrazaba a su hijo, pero no era un abrazo normal, era posesivo, desesperado, como si se aferrara a un salvavidas en medio de un océano. Sus manos recorrían el rostro de Daniel, sus cabellos, su cuello, con una intimidad que no parecía maternal. Con una familiaridad que resultaba inquietante, Laura decidió acercarse, se presentó. Dijo que era la maestra de Daniel, que quería hablar sobre él. Elena la miró con desconfianza. Sus ojos, idénticos a los de Daniel, la analizaron de arriba abajo. Y Laura notó algo más. Elena tenía las mismas manos temblorosas que su hijo. El mismo tic nervioso de tocarse el cuello, los mismos movimientos descoordinados. Mi hijo está bien, dijo con una voz suave, casi un susurro. No necesita nada. Su voz también tenía esa cualidad extraña, más ronca de lo normal, como si hubiera gritado mucho, o como si hubiera llorado durante años. Pero los otros niños lo rechazan, insistió Laura. Quiero entender por qué. Elena endureció la mirada. La gente de este pueblo es ignorante, mala, no entienden nada. No entienden que Daniel es especial, muy especial. La forma en que dijo especial hizo que a Laura se le erizara la piel. No sonaba a orgullo maternal, sonaba a obsesión. Agarró a Daniel de la mano y lo metió en la casa. Cerró la puerta en la cara de Laura. Pero antes de que se cerrara completamente, Laura pudo ver el interior. Las paredes estaban cubiertas de dibujos. Miles de dibujos, los mismos dibujos perturbadores que Daniel hacía en la escuela. Figuras negras, siempre dos figuras, una grande y una pequeña. Entrelazadas, Laura se quedó allí de pie. El rechazo la golpeó. Pero más que eso, la golpeó la sensación de que algo estaba terriblemente mal en esa casa. Algo que iba más allá de la pobreza, más allá del aislamiento. Algo que explicaba las características físicas extrañas de Daniel, su comportamiento perturbado. Regresó al pueblo confundida. El aire se sentía pesado, como si la verdad fuera una tormenta a punto de estallar. Durante los siguientes días, Laura observó a Daniel más detenidamente. Había cosas que no había notado antes, pequeños detalles que ahora cobraban sentido. Daniel tenía 6 dedos en el pie derecho. Un dedo extra, pequeño y deforme, que mantenía oculto dentro de su zapato. Eso explicaba su forma extraña de caminar. Sus uñas crecían de forma irregular, algunas gruesas como garras, otras delgadas como papel. Se las mordía constantemente hasta hacerlas sangrar. Y había algo en su desarrollo físico que no era normal. A los 10 años, Daniel mostraba signos de pubertad prematura. Su voz había comenzado a cambiar, aparecía velo facial disperso, como si su cuerpo estuviera confundido sobre qué edad tenía. Los otros niños lo notaban. Por eso lo rechazaban con tanto instinto. Sabían, sin saber por qué, que algo en Daniel estaba mal, muy mal. Una noche, Laura no podía dormir. La imagen de Daniel y Elena no la dejaba en paz. Sus características físicas idénticas, su comportamiento extraño, su aislamiento. Decidió hacer algo que sabía que no debía. Decidió volver a la cabana. Caminó bajo la luz de la luna. El silencio de la sierra era abrumador. Solo el sonido de sus propios pasos y el latido de su corazón, y ese arrastrar distintivo del pie de Daniel en la tierra, porque lo escuchó antes de verlo. Daniel estaba fuera de la cabana, solo, en medio de la noche, caminando en círculos, como un animal enjaulado. A la luz de la luna su palidez era aún más evidente. Su piel parecía brillar, como si fuera fosforescente. Sus ojos reflejaban la luz como los de un gato. Se movía de forma extraña. Sus brazos colgaban de forma desigual, uno más largo que el otro. Sus hombros estaban desnivelados, como si su esqueleto fuera un rompecabezas mal armado. Laura se escondió detrás de un árbol. Observó durante varios minutos.
Daniel seguía caminando en círculos, murmurando algo, palabras que no podía entender. De repente, Elena salió de la cabana. Llevaba solo una camiseta larga, su cabello rojo estaba despeinado, sus piernas eran extremadamente delgadas, como palillos. Daniel, lo llamó con voz suave. Ven acá, mi amor. Daniel se detuvo, seguido hacia su madre. Y Laura pudo ver su rostro completo. A la luz de la luna, las irregularidades de sus rasgos eran aún más evidentes. Su ojo izquierdo estaba ligeramente más alto que el derecho. Su nariz se desviaba hacia un lado. Sus labios eran desiguales, uno más grueso que el otro. Era como si la naturaleza hubiera intentado crear un rostro humano. El resultado habría sido el mismo. Elena se aproximó a su hijo y lo abrazó, pero el contacto era inusual para una madre con su niño. Sus manos se posaban sobre el cuerpo de Daniel, y luego sobre su rostro, de una manera que generaba incomodidad. Ven, le susurró. Entremos, hace frío. Daniel asintió. Su cabeza se movía de un modo peculiar, como si su cuello apenas tuviera fuerza para sostenerla. Juntos, entraron en la cabana. Elena cerró la puerta. Laura esperó unos minutos. Luego se acercó sigilosamente, con el corazón en la garganta. Se asomó por una rendija en la madera. Lo que vio la destrozó. La rompió en 1000 pedazos. La cambió para siempre. Dentro de la pequeña habitación, solo había una cama estrecha, y en esa cama estaban Elena y Daniel. No dormían. Elena acariciaba a su hijo, pero no como una madre acaricia a un niño. Lo acariciaba como una amante. Sus dedos recorrían las deformidades de su rostro. Como si fueran hermosas, como si fueran perfectas. Eres tan especial, le susurraba. Tan único, con su aliento cerca del oído de ella. Pronunció. Nadie más te va a amar como yo. Aunque Laura no captaba cada vocablo, la implicación era inconfundible en el baile de sus cuerpos. En respuesta a sus caricias, Daniel, con su pequeña y desfigurada figura, se agitaba. Sus manos se movían sobre su madre de formas que ningún niño debería comprender. Laura se llevó la mano a la boca para contener un grito. Retrocedió lentamente, un paso tras otro, y su entorno empezó a volverse borroso. Las estrellas parecían caer. En ese instante, todo cobró sentido. Entendió las particularidades físicas de Daniel, su desarrollo inusual y sus singularidades. También su extraño comportamiento. Daniel no era solo víctima de abuso, era el producto de la consanguinidad. Su cuerpo llevaba las marcas de un pecado genético. Cada deformidad, cada irregularidad, cada defecto. Era la evidencia física de un crimen contra la naturaleza. Se apoyó contra un árbol. El tronco áspero le raspó la espalda. Sintió el sabor metálico del miedo en su boca. Vomitó la inocencia. Vomitó la esperanza. Vomitó la idea de que había lugares a los que el horror no podía llegar. Porque el horror estaba allí, en esa cabana, en esa cama. En el secreto de una madre y un hijo. En un cuerpo afectado, la manifestación viva de un ciclo de dolor que se transmitía de generación en generación. Laura corrió. Corrió sin mirar atrás hasta que sus pulmones le ardieron. Corrió hasta su pequeña habitación alquilada, se encerró y lloró. Lloró por Daniel. Lloró por Elena. Lloró por un mundo capaz de crear una abominación como esa. A la mañana siguiente, Laura no fue a la escuela. Fue a la policía, a la única y pequeña estación de policía del pueblo. El comandante Reyes, un hombre gordo y con bigote, la escuchó con aburrimiento. Bostezó 2 veces mientras ella hablaba. Sus ojos estaban fijos en un periódico deportivo. Cuando Laura terminó su relato, temblando, con la voz quebrada, describiendo las deformidades físicas de Daniel como evidencia del incesto, el comandante se recostó en su silla. La silla rechinó bajo su peso. Mire, maestra, dijo con una calma exasperante, usted es nueva aquí. No entiende cómo son las cosas. Vi lo que vi, gritó Laura. Es un crimen. Es abuso. Y las características físicas del niño son la prueba. En estos pueblos de la sierra, continuó el comandante ignorando su grito, la gente nace diferente. Es la altura, la falta de nutrición, los matrimonios entre primos. Es normal aquí. Hizo una pausa. Miró por la ventana. Se rascó la barriga. Conocemos a Elena. Conocemos a su familia. Es una historia triste, complicada. El niño nació así, enfermito.
Mejor no meterse, maestra, por su propio bien. Laura lo miró, incrédula. No era indiferencia, era complicidad. Era la decisión consciente de normalizar lo anormal. De explicar lo inexplicable. No va a hacer nada, no hay nada que hacer, respondió él volviendo a su periódico. No hay denuncia, no hay pruebas, solo su palabra contra la de ellos. Y aquí, maestra, la palabra de un forastero no vale mucho. Además, agregó sin levantar la vista, el niño está enfermo de nacimiento. ¿Qué quiere que hagamos? Que curemos su fealdad. La crueldad casual de esas palabras golpeó a Laura como una bofetada. El sistema no estaba roto. El sistema estaba diseñado para proteger el secreto, para justificar lo injustificable. Salió de la estación de policía. El sol le quemaba la cara, pero sentía un frío interior que nada podía calentar. Se sentía completamente sola, sola con la verdad, una verdad que nadie quería escuchar. Durante las siguientes semanas, Laura intentó descubrir la historia detrás del horror. Habló con la gente del pueblo. Al principio, nadie quería decir nada, le cerraban las puertas, cambiaban de tema, pero Laura insistió. Con una terquedad nacida de la desesperación. Finalmente, una anciana, doña Elvira, la que vendía tortillas en la plaza, accedió a hablar. La citó en la iglesia al anochecer. El único lugar donde sentía que las paredes no tenían oídos. Lo que le voy a contar es un pecado, susurró la anciana, santiguándose. Un pecado que ha manchado a este pueblo por generaciones. Laura se sentó en una de las bancas de madera. El olor a cera vieja y a incienso llenaba el aire. Elena no nació aquí, comenzó Elvira. Llegó hace muchos años. Era casi una niña. 15, 16 años. Su padre, un hombre cruel, la trajo huyendo de no sé qué. Era una niña preciosa entonces, cabello rojo brillante, ojos verdes como esmeraldas, pero había algo en ella, una tristeza, un miedo. Se instalaron en esa cabana, aislados, como si tuvieran algo que esconder. El padre de Elena la mantenía encerrada, nadie la veía. Pero escuchábamos los gritos, gritos de dolor, gritos de terror, y después silencio. Un día, el padre murió. Un accidente, dijeron, se cayó por un barranco. Elena se quedó sola, pero no por mucho tiempo. Doña Elvira hizo una pausa. Su voz temblaba. Un año después, Elena tuvo un hijo. Un niño al que llamó Mateo. Nadie sabía quién era el padre, pero todos lo sospechábamos. El niño, Mateo, nació con problemas, deformidades pequeñas. Nada muy evidente, pero estaban allí. Creció idéntico a su abuelo, el mismo cabello, los mismos ojos, la misma crueldad, y las mismas irregularidades físicas. Cuando Mateo cumplió 18 años, Elena volvió a quedar embarazada. Laura sintió náuseas. La verdad era peor de lo que había imaginado. Mateo era el padre de ese nuevo bebé. El bebé era Daniel, hijo de su madre, y de su hermano, hijo y nieto de la misma mujer, un nudo genético. Una aberración nacida de la soledad y la violencia. Daniel nació peor que Mateo, continuó Elvira. Las deformidades eran más evidentes, el pie extra, los ojos desalineados, la piel pálida. Era como si cada generación pagara un precio más alto por el pecado. Mateo se fue del pueblo poco después, continuó Elvira. Nadie supo más de él. Algunos dicen que se unió al narco, otros que murió, dejó a Elena sola con Daniel. Y Elena se aferró a ese niño, a ese pedazo de su propia carne, el único hombre que, según ella, nunca la abandonaría. Le decía que era especial, que sus diferencias lo hacían único, que nadie más lo amaría como ella. El pueblo lo supo siempre. Todos lo supimos, pero nadie dijo nada. Es más fácil mirar para otro lado. Es más fácil culpar a la víctima. Por eso odian a Daniel. Porque les recuerda el pecado que todos decidimos ignorar. Porque su rostro deformado es el espejo de nuestra propia cobardía. Laura salió de la iglesia, la historia giraba en su cabeza, un ciclo de abuso, de incesto, de violencia genética que se repetía una y otra vez. Elena no era solo un monstruo, era una víctima que se había convertido en verdugo. Estaba repitiendo el único patrón de amor que había conocido, un amor enfermo, retorcido,
destructivo, y Daniel era la evidencia viviente de ese ciclo, su cuerpo deforme, sus características anormales, su desarrollo perturbado. Todo era el resultado de un pecado que se perpetuaba. Laura sabía que no podía rendirse. Si el sistema local no funcionaba, iría más arriba. Tomó un autobús a la capital del estado, a las oficinas del DIF, el Sistema para el Desarrollo Integral de la Familia. Esperó 3 horas en un pasillo gris y sin ventanas. El aire olía a desesperanza y a papel viejo. Finalmente la recibió una funcionaria, una mujer de unos 50 años con el rostro cansado. Una montana de carpetas se acumulaba en su escritorio. Cada carpeta una tragedia, cada hoja un niño roto. Laura le contó toda la historia, con detalles, con fechas, con la confesión de doña Elvira, con el horror que había visto con sus propios ojos. Describió meticulosamente las deformidades físicas de Daniel, las evidencias genéticas del incesto. La funcionaria la escuchó sin cambiar de expresión. Sus ojos estaban fijos en un punto en la pared, como si hubiera escuchado la misma historia 1000 veces. Ocasionalmente tomaba notas, pero sus manos se movían automáticamente sin pensar, sin sentir. Cuando Laura terminó, la mujer tomó un formulario de un cajón. Entiendo su preocupación, maestra, dijo con una voz monótona, pero esto es muy complejo. Las deformidades que describe podrían tener muchas causas: malnutrición, factores ambientales, consanguinidad entre primos lejanos. No son primos lejanos, es madre e hijo. Sin una denuncia formal de un familiar directo o una prueba de ADN, es solo especulación. Las características físicas son la prueba. La funcionaria suspiró. Miró su reloj. Era casi la hora del almuerzo. Mire, señorita, tenemos cientos de casos de niños con deformidades, la mayoría por pobreza extrema. No podemos asumir incesto cada vez que vemos a un niño con problemas físicos. Lene el formado 14C, dijo empuñando el papel sobre el escritorio. Es una solicitud de investigación por ambiente familiar crítico. Tenga paciencia, tenemos cientos de casos. Recibirá una visita de un trabajador social en un plazo de 6 a 8 meses. 6 meses, exclamó Laura. ¿Se da cuenta de lo que puede pasar en 6 meses? La funcionaria suspiró, un suspiro largo, cansado. El suspiro de una burocracia derrotada. Mire, señorita, el sistema no busca justicia inmediata, busca ordenar el horror en carpetas, clasificarlo, archivarlo hasta que alguien con más poder decida que es prioritario. Y francamente, agregó, bajando la voz, un niño deforme en un pueblo pobre no es prioridad para nadie. Laura se quedó sin palabras. El sistema no estaba diseñado para proteger a Daniel. Estaba diseñado para protegerse a sí mismo, para justificar su propia inacción. Tomó el formulario, sus manos temblaban de rabia, de impotencia. Sintió el papel frío, impersonal, el símbolo de un fracaso absoluto. Salió del edificio sintiéndose más pequeña que nunca. Había chocado contra un muro de indiferencia, de apatía, de reglas absurdas que protegían a los culpables y abandonaban a las víctimas. Regresó a la soledad derrotada, pero no vencida. Si el sistema no iba a ayudar a Daniel, ella encontraría la forma de hacerlo. Comenzó a pasar más tiempo con el niño. En la escuela, se aseguraba de que nadie lo molestara. Creó actividades en grupo donde la participación de Daniel era indispensable. Con infinita paciencia, empezó a desmoronar la barrera que lo rodeaba. Sin embargo, cada interacción con Daniel resultaba profundamente dolorosa. Con el tiempo, sus dificultades físicas se hacían más notorias, su problema al andar se agravaba, los temblores eran más fuertes y su maduración se aceleraba de forma atípica. A los 10 años, Daniel ya tenía la voz de un adolescente, velo facial disperso, pero la mentalidad emocional de un niño de 5 años. Su cuerpo y su mente estaban en guerras diferentes. Un día, Daniel le habló. Una sola palabra, gracias, la dijo después de que Laura le curara un raspón en la rodilla. Para Laura, esa palabra fue como escuchar una sinfonía. Fue la prueba de que Daniel seguía a Ali. Debajo de capas y capas de trauma y deformidad, el niño seguía vivo. Pero en casa, el horror continuaba. Laura lo sabía. Vea las marcas en el cuello de Daniel. Marcas que no parecían normales. Demasiado perfectas, como mordidas.
Veía el miedo en sus ojos cada vez que se acercaba la hora de volver a casa. Pero también veía otra cosa, confusion, porque para Daniel, el abuso era amor. Era lo único que conocía. Una tarde, Elena fue a buscar a Daniel a la escuela. Estaba furiosa. Su cabello rojo estaba despeinado. Sus ojos verdes brillaban con una furia animal. «Aléjese de mi hijo», le gritó a Laura delante de todos. «Usted lo está confundiendo, lo está envenenando contra mí». Laura se mantuvo firme. «Su hijo necesita ayuda, Elena. Y usted también. Mi hijo está perfecto», gritó Elena. «Es especial, es único, es mío». Agarró a Daniel con una fuerza que le dejó marcas en el brazo. Daniel no protestó. Estaba acostumbrado a que lo trataran como una posesión. «Nosotros no necesitamos nada», gritó Elena. «Nos tenemos el uno al otro, es todo lo que importa. Él es perfecto para mí. Cada parte de él, cada defecto». La confrontación atrajo la atención del pueblo. La gente miraba desde lejos. Con esa mezcla de curiosidad y morbo que caracteriza a los secretos a voces, algunos susurraban, otros se santiguaban, pero nadie intervenía, nunca lo hacían. Laura sabía que había cruzado una línea. Esa noche, alguien lanzó una piedra contra su ventana. Al día siguiente, encontró un animal muerto en su puerta, un gato, con el cuello roto. Eran advertencias. El pueblo, cómplice del secreto, la quería fuera. El director de la escuela la llamó a su oficina. «Maestra Gómez», le dijo evitando su mirada, «ha hecho usted un gran trabajo, pero su contrato no será renovado». «¿Por qué?», preguntó Laura, aunque ya sabía la respuesta. «Está causando problemas, inestabilidad. La comunidad no está contenta. Hay quejas de los padres. Dicen que está usted obsesionada con el niño. Raro. El sistema, una vez más, la expulsaba. Porque era más fácil deshacerse de quien señalaba el problema que solucionar el problema mismo». Laura tenía una semana para irse de la soledad, una semana para salvar a Daniel. Desesperada, hizo una última llamada. A un viejo profesor de la universidad, un hombre con contactos, le contó toda la historia. Le describió las deformidades físicas de Daniel como evidencia del incesto. Le suplicó ayuda. El profesor, conmovido por la descripción detallada del caso, movió sus influencias. Logró que una organización no gubernamental de la Ciudad de México se interesara en el caso. Una organización que trabajaba fuera del sistema, que tenía recursos para hacer pruebas de ADN. 2 días después, un coche llegó a la Soledad. De él bajaron una psicóloga, un médico forense y un abogado. Venían por Daniel. Fueron a la cabaña acompañados por Laura. Esta vez, tenían una orden judicial de emergencia, una orden para sacar a Daniel de ese ambiente tóxico. Y para hacer las pruebas genéticas necesarias, Elena se volvió loca. Gritó, lloró, se aferró a Daniel con una fuerza sobrehumana. «No pueden llevárselo. Es mío, es perfecto para mí, cada defecto, cada irregularidad. Lo amo como es. Nadie más lo va a amar así». Daniel no lloraba, estaba paralizado. Su rostro deformado era una máscara de terror y confusión. Miraba a su madre, luego a Laura. Atrapado entre dos mundos, el médico forense examinó rápidamente a Daniel. Tomó fotografías de sus deformidades. Muestras de saliva para las pruebas de ADN. Su rostro se endureció con cada irregularidad que documentaba. «Esto es evidencia clara de consanguinidad extrema», murmuró. Nunca había visto un caso tan severo. Finalmente, lograron separar a Elena de Daniel. Fue una escena brutal. Elena Arano mordió. Peleó como un animal salvaje protegiendo a su cría. El sonido de sus gritos resonaría en los oídos de Laura para siempre. «Es mío, nadie más lo va a querer, mírenlo, está deforme, solo yo lo amo así». Metieron a Daniel en el coche. Mientras se alejaban, Laura miró por la ventanilla trasera. Vio a Elena de rodillas en el suelo. Una figura rota, sola, completamente sola, sus gritos se perdían en la sierra. Y por primera vez, Laura sintió algo parecido a la piedad por ella, porque Elena también había sido víctima, también había sido abusada, también había sido rota. Daniel fue llevado a un centro especializado en la Ciudad de México, lejos de la soledad, lejos de su madre, lejos del único mundo que había conocido. Las pruebas de ADN confirmaron lo que todos sabían. Daniel era hijo de Elena y de Mateo,
su hermano. Los resultados mostraron un nivel de consanguinidad que los científicos rara vez habían visto. Laura se fue del pueblo al día siguiente. Nadie se despidió de ella. Se fue con la sensación agridulce de haber ganado una batalla, pero no la guerra. Pasaron los años. Laura siguió con su vida, siguió enseñando, pero la historia de Daniel la marcó para siempre. Se mantuvo en contacto con la psicóloga de la ONG. Le preguntaba por Daniel constantemente. Los primeros años fueron un infierno. Daniel no hablaba. No comía. Se autolesionaba. El trauma era demasiado profundo. La relación con su madre había sido su infierno, pero también su único refugio. Y se lo habían arrebatado. Sus deformidades físicas complicaban su adaptación. Los otros niños en el centro lo rechazaban. Lo llamaban monstruo, engendro, las mismas palabras que había escuchado toda su vida. Los psicólogos trabajaron con él sin descanso. Fue un proceso lento, doloroso, lleno de retrocesos. Un día, la psicóloga le contó a Laura algo increíble. Daniel había empezado a dibujar. Dibujaba compulsivamente. Llenaba cuadernos enteros con imágenes. Eran dibujos oscuros, perturbadores, figuras retorcidas que reflejaban su propio cuerpo deforme, sombras que devoraban a otras figuras. Pero eran su forma de hablar, su forma de sacar el veneno que llevaba dentro. A través de sus dibujos, contó su historia. La historia de la soledad, del abuso, del amor enfermo que casi lo destruye. De un cuerpo que era la evidencia viviente de un pecado generacional. También empezó a someterse a cirugías correctivas, operaciones para reparar algunas de sus deformidades más severas. No se podía corregir todo, pero se podía mejorar. Removieron el dedo extra de su pie, corrigieron parcialmente la desviación de su nariz. Alinearon ligeramente sus ojos. Con cada cirugía, Daniel se veía un poco más normal, pero las cicatrices emocionales seguían allí, profundas, imborrables. Hoy, Daniel tiene 20 años. Vive en una casa de transición. Habla poco, pero habla. Su voz sigue siendo extraña, demasiado grave, pero es su voz. Sigue dibujando. Sus dibujos han sido expuestos en pequeñas galerías de arte alternativo. El arte salvó su vida. Se convirtió en su voz cuando no la tenía. Sus deformidades físicas siguen allí. Algunas corregidas, otras no. Su rostro nunca será completamente simétrico. Su cuerpo nunca será completamente normal. Pero ya no es el niño aterrado de la soledad. Nunca más volvió a ver a su madre. Elena sigue en la soledad, sola, envejecida prematuramente, rechazada por el mismo pueblo que fue cómplice de su tragedia. A veces, los vecinos la oyen gritar el nombre de Daniel por las noches. Su cabello rojo se ha vuelto gris, sus ojos verdes han perdido su brillo, su cuerpo se ha consumido. Como si se alimentara de su propia culpa. Esta historia no tiene un final feliz. No hay redención, no hay justicia real. Solo hay cicatrices. La cicatriz de Daniel, que lucha cada día por construir una vida normal sobre las ruinas de su infancia. Sobre un cuerpo que siempre será la evidencia de un crimen genético. La cicatriz de Elena, consumida por su propia locura y soledad. Castigada por un pueblo que fue cómplice de su tragedia. La cicatriz de un pueblo que eligió el silencio antes que la verdad. Que prefirió normalizar lo anormal antes que enfrentar su propia cobardía. Y la cicatriz de un sistema diseñado para archivar tragedias, no para resolverlas. Para justificar su inacción con burocracia y excusas, es la prueba de que el mal no siempre lleva cuernos y tridente. A veces el mal nace de la desesperación, del dolor, de un amor tan retorcido que se convierte en veneno, y crece en el silencio de los que saben, pero callan. Daniel nunca será completamente normal. Su cuerpo siempre será la evidencia de un pecado que no cometió, pero que lleva marcado en cada irregularidad, en cada defecto, en cada cicatriz, pero sobrevivió. Y en un mundo que quiso que no existiera, eso ya es una victoria. Soy Mateo del Valle, y nos vemos en la próxima realidad prohibida.